Volvieron los créditos hipotecarios a la República Argentina. Ahora la pregunta del millón es, ¿realmente sirven? ¿Son una buena opción? Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Anda circulando el siguiente informe, esto es del Banco Hipotecario. Esto no está patrocinado por el Banco Hipotecario. La verdad que el Banco Hipotecario no sé ni quién es. Más allá del chiste, no los conozco, no tengo ningún tipo de relación, pero lo que está circulando es esto, los nuevos créditos hipotecarios. Así como el Banco Hipotecario, también está el Banco Ciudad y hay algunos bancos que también están sacando sus propios créditos. Estos créditos pueden ser para construcción, adquisición, o sea, si vos tenés un terreno y querés construir, si querés comprar una propiedad, un departamento, lo que sea, si vos querés terminar tu propiedad o si querés ampliar tu propiedad. Los montos que te prestan para construir y para adquirir es de 250 millones de pesos, que son 250.000 dólares. Para terminar o ampliar, te prestan hasta 125 millones, que son 125.000 dólares. Si querés construir o comprar, te prestan hasta el 80% del valor de la propiedad. O sea, básicamente, en un departamento de 70.000 dólares, te prestan 50.000 y vos tenés que tener 20.000 que tenés que poner vos. Y en el caso de terminación, te prestan 50%, y en el caso de ampliación, te prestan hasta el 100%, siempre y cuando el presupuesto para ampliar esa propiedad no supere el 35% de la garantía del valor de la propiedad. Todo muy lindo, el plazo máximo de 360 meses, o sea que son 30 años, que 30 años en Argentina, por Dios. Imagínense si a fin de año no sabemos ni cuánto va a estar el dólar, ni qué va a pasar con la tasa de interés, no sabemos nada. Imagínate dentro de 30 años. No tenemos ni idea de lo que puede pasar con Argentina de acá a 30 años. Podemos ser Dinamarca o podemos ser... sí. Acá tenemos la tasa nominal anual, que es de 8,5%, que para ser Argentina es bastante baja, y si sos cliente del banco el primer año te lo bajan a 4,25%, y acá está el key de la cuestión: ajustable por unidad de valor adquisitivo. Y acá es donde... chao, la gran mayoría se despide y dice esto no es para mí, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué la gente le tiene miedo al crédito UVA? Para aquellas personas que no lo sepan, la UVA básicamente es un coeficiente del Banco Central, está publicado en la página del Banco Central, y es un coeficiente que ajusta por inflación. O sea, si nosotros tenemos una inflación del 15% mensual, la UVA va a ajustar un 15% mensual. Va con cierto delay, pero ajusta lo que nosotros tenemos de inflación. Argentina, lamentablemente, es un país con inflación crónica. Es un problema del cual no podemos salir hace décadas y décadas y décadas. Por más de que tenemos momentos donde la inflación parece estar controlada, nuevamente vuelve el fantasma y nuevamente volvemos a caer en periodos de alta inflación, en hiperinflaciones y todo lo que ya conocemos. Es por eso que hay mucha gente que le tiene miedo a este crédito UVA, porque dice, che, boludo, yo saco un préstamo y pido 250 millones de pesos, capaz que dentro de un año debo 1.000 millones de pesos, porque la inflación se puede disparar, se puede ir al cuerno, y que yo mi préstamo lo tenga que pagar 3 veces lo que saqué, lo que terminé sacando, ¿no? Y acá es donde quiero dar una breve explicación breve, porque después vamos a pasar a la parte importante del video, donde vamos a hacer una llamada con una persona que quizás muchos conozcan, una persona que sabe mucho de real estate y que vino a darnos una mano para aclarar un poco todo este tema, porque hay un despelote bárbaro. Para entender esto es importante conocer el contexto actual y ver qué es lo que estaba pasando con el sistema bancario hasta hace un par de meses. En el gobierno anterior y en los principios de este gobierno de Javier Milei, los bancos hacían cualquier cosa menos ser bancos. Básicamente los bancos agarraban la plata de la gente, o sea, la gente que ponía un plazo fijo, agarraban esa plata y se la daban al Estado, y el Estado le devolvía una pelota de intereses gigante, y ese era el negocio del banco. Así cualquiera. Si la plata me la da la gente, yo se la doy al Estado, el Estado me da un interés y yo se devuelvo a la gente y yo me quedo con una ganancia, y somos todos vivos. A partir de la llegada del gobierno de Javier Milei, las LELIQs se desarmaron, se transformaron en pases y la tasa de interés bajó muchísimo, lo que hizo que los bancos pierdan ese negocio. ¿Qué es lo que están empezando a hacer los bancos? A funcionar como bancos, teniendo una tasa pasiva y una tasa activa. ¿Qué es la tasa activa? Bueno, son los activos que tiene el banco. Bueno, si yo presto plata, si el banco le presta plata a Pepito, Pepito tiene que devolver intereses sobre esa plata. Esa es la tasa activa del banco. Y tasa pasiva, ¿qué es la tasa pasiva? El pasivo que tiene el banco. Si alguien le presta, le da dinero al banco, pretende una tasa de interés, entonces el banco le tiene que pagar a esa persona la tasa pasiva. Entre la tasa pasiva, que es la gente que pone plata en el banco y el banco le da plata a esa persona, y la tasa activa, que es la gente que le pide plata al banco y el banco le da ese préstamo y la gente le paga al banco, entre la tasa pasiva y la tasa activa está el negocio del banco, está la ganancia, porque yo le tomo plata al pasivo y al pasivo le pago 10, y cuando le presto a la tasa activa le cobro 15. Esos 5 puntos en el medio es la plata que se lleva el banco. Y muchachos y muchachas, así funcionan todos los bancos del mundo, menos en 3 países que no lo conocen y el que los inventó. Así funcionan
Todos los bancos del mundo le prestan a uno, le toman la plata a otro, y la plata de estos va para estos y en el medio está el negocio del banco. Y así es como aparecen los créditos. De hecho, hasta hace 1 o 2 años no había nadie que tenga acceso a un crédito, o muy pocas personas tenían acceso al crédito. Y esto es una realidad. El crédito es la única posibilidad de que en un país exista movilidad social ascendente. ¿Cuál es la posibilidad que tiene una persona de clase media, media baja de poder subir de extracto social y tener acceso a un crédito? ¿Por qué? Porque trabajando y trabajando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, invirtiendo, es muy difícil que pueda llegar al sueño de la casa propia. Es muy difícil, seamos realistas. Entonces el crédito te permite vos tomar ese préstamo, comprarte tu casa, vos pagar esa cuota y que de acá a 25, 30 años tengas tu casa propia y que tus hijos ya hereden una casa, que tengan un techo y a partir de ahí puedan escalar y subir de extracto social. Es por eso que el crédito es muy importante para que una sociedad se pueda desarrollar. Y por eso que existen los créditos en todo el planeta. No es por nada. Por eso quiero empezar por la base de que tener crédito es mucho más importante que no tenerlo. Ya vamos a hablar de las condiciones, del UVA, si es recomendable, si no es recomendable, para qué persona es recomendable, pero ya que haya crédito es mucho más importante que no haya, por lo que acabo de hablar. Así que vamos a hablar de esto, del ajustable por UVA, y acá es súper importante. Yo hace un rato hablaba con un amigo que trabaja en un banco y en el año 2016 a 2019 trabajó en el sector de créditos y me decía que había mucha gente que se metía en estos créditos hipotecarios con el sueño de la vivienda propia, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato, y no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando con estos créditos. Y él me contaba un montón de historias de, por ejemplo, gente que sacaba un palo, 2 palos, 2 millones de pesos. Y claro, 2 millones de pesos a un tipo de cambio de 18 pesos más o menos, que era antes de la devaluación que hubo en el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de más o menos 110.000, 111.000 dólares. Claro, el dólar se disparó después a 1.000 pesos por dólar, hasta lo que llegamos hace algunos días. Y esos créditos pasaron de un palo, 2 palos, a 30 palos. Y había gente que decía, ¿cómo puede ser que pedí un préstamo a 1 millón, 2 millones y ahora debo 30? ¿Que se me multiplicó la deuda por 15 veces? Claro, pero si vos haces los 30 palos dividido los 1.000 dólares, que es lo que está actualmente el tipo de cambio, te queda un cuarto del préstamo. Es por eso que hay mucha confusión y hay mucha gente que no entiende qué es lo que está sacando y piensa que debe muchísima plata, pero en dólares debe mucho menos, y en el medio está la pérdida del poder adquisitivo del salario, en el medio está la caída del salario real, o sea, la caída del salario en dólares. Entonces es lógico que mucha gente no pueda pagar esas cuotas. Hay un montón de cosas. Por eso les digo, antes de meterse en un crédito hipotecario de este estilo como ajustable por UVA, es muy importante que entiendan cómo funciona, cómo ajusta antes de meterse. Yo entiendo el sueño de la casa propia y uno se desespera porque dice, uy, me pierdo la oportunidad, pero es importante, así como cuando invertimos en el mercado, que tengo el gráfico ahí atrás, es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Acá es más, porque es tu plata. Yo te puedo decir que sí, que no, que sí, pero el que va a poner la plata y el que va a estar con un crédito a 30 años vas a ser vos. Así que es muy importante que sepas qué es lo que estás haciendo, y es por eso que hago este video. Acá estoy en la página del Banco Central. Si entramos a la parte de estadísticas y principales variables, vas a llegar a la página en la que yo estoy, y si bajamos abajo de todo vamos a encontrar unidad de valor adquisitivo UVA en pesos con 2 decimales en base a 881,25. ¿Por qué es importante este valor? Este es el valor de la UVA. Cuando vimos estos créditos que dice ajustable por UVA, básicamente lo que te está prestando el banco es plata, pero en UVAs. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? La cuenta, el numerito que vas a pedir prestado, dividido este número que tenemos por acá, para saber cuántas UVAs te está prestando el banco. Vamos a abrir la calculadora. Si vos vas a pedir, vamos a poner el ejemplo que vas a pedir 100.000 dólares, o sea, vas a pedir 100 millones de pesos, vos lo dividís por 881,25 y podemos ver que el banco lo que te va a prestar son 113.475 UVAs. Y acá es importante saber cómo es que va ajustando esta deuda. ¿Por qué? Porque este numerito 881,25 es un número que sube la inflación que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inflación del 5%, voy a hacer la cuenta en el teléfono para no romper la calculadora de la compu. Hacemos 881,25 por 1.05. Vemos que el valor de la UVA, como pueden ver ahí, amplió la pantalla, el valor de la UVA de 881,25 va a pasar a ser de 925,31. Entonces, si volvemos acá, nosotros vamos a tener que devolver 113 UVAs, pero si ahora esto lo multiplicamos por 925,31, en vez de tener que devolver estos 100 millones de pesos, vamos a tener que devolver 104.999.000. ¿Y qué es lo que pasa? Si el dólar queda estable, el dólar queda en los 1.000 pesos, vos vas a deber, en vez de 100.000 dólares, vas a deber 104.000 dólares. ¿Y ahí te va a convenir o no te va a convenir si el dólar queda estabilizado? Porque así es como funciona y así es como ajusta. Esta es la cuenta que uno tiene que hacer. Pero por otro lado, así como vimos recién en la cuenta, un escenario que quizás decís, che, pero pará, voy a deber 5.000 dólares más para el mes que viene, en este caso, en el ejemplo que hicimos recién. También te digo otra cosa. Uno tiene que comparar este tipo de créditos, que nosotros vamos a pagar una cuota mensual por un departamento que en algún momento, una casa o lo que sea, una ampliación que en algún momento va a ser nuestro, versus un alquiler, como por ejemplo
ejemplo es mi caso, yo este departamento donde estoy lo estoy alquilando, lo tenemos que comparar contra eso, para comparar manzanas con manzanas. ¿Por qué? Porque el que accede a esta primera vivienda es una persona que quizás está alquilando y dice, che, quiero dejar de alquilar una casa de otro, una casa que no es mía, para tener mi casa propia, pagar una suerte de alquiler, pero que sea un alquiler que yo sé que cuando lo termino de pagar de acá a 30 años, o en algún momento lo cancelo, es mi casa. Entonces vamos a comparar ese alquiler con esta vivienda. Y si nosotros analizamos esos créditos, es que aunque ajusten por UVA, que ajusten por inflación, en este periodo casi siempre se mantuvieron por debajo del valor de los alquileres. De hecho, hay muchas personas que están en un 3 ambientes, en una zona muy interesante de Buenos Aires, pagando 350 mil pesos. Un departamento que capaz que vale 400, 500 mil pesos por mes. Y aparte, no nos olvidemos que, como les acabo de decir, yo alquilo este departamento. El alquiler de estos departamentos también ajusta por inflación. A mí me actualizaron el contrato en marzo, o sea, hace un mes. Y yo pagaba 160 mil pesos por este departamento y de 160 mil pesos pasé a pagar 475 mil pesos. No es que el alquiler ajusta por una tasita fija de un 10% y el crédito hipotecario es el ser maligno que ajusta por inflación, entonces te conviene alquilar claramente porque el alquiler se licúa. Me aumentaron un 200% el alquiler. Pero bueno, obviamente yo puedo dejar de alquilar cuando yo quiera y se terminó. En cambio el crédito hipotecario, vos te estás hipotecando, estás tomando un crédito a 30 años, que el gobierno de Milei a mí me puede encantar o no me puede encantar, capaz que lo reeligen y queda otros 4 años más y lo tenemos hasta 2030 y no sé lo que quieras, pero la realidad es que el crédito dura 25, 30 años, o sea, van a pasar varios gobiernos y Argentina tiene que mantenerse estable, algo que pasó muy pocas veces. Entonces, por eso digo, hay que tomar la decisión con cuidado. Recuerdo y reitero, no es un crédito que sea para todos, porque en este caso para construcción o adquisición te prestan hasta el 80% y a menos que encuentres alguna propiedad regalada, mínimamente vas a tener que poner 10, 15, 20, 25 mil dólares entre gastos de administración, firmas, sellos y la mar en coche. Y aparte tenés que tener un mínimo de salario, que ahora lo vamos a ver con Santi, que ya te tiene una pista de quién es el invitado. Tenés que tener un cierto ingreso para que a vos te den ese dinero, así que no todo el mundo va a poder acceder, pero aquellas personas que sí puedan acceder, piénsenlo bien, entiendan bien cómo funcionan estos créditos y también tengan en cuenta los precios de las propiedades hoy, que son muy diferentes a los precios de las propiedades en 2018. Pero para eso tenemos un experto como Santi Magnin, que tiene un canal de YouTube súper interesante, los invito a que lo pasen a ver. Vamos directamente a la llamada, no los aburro más y si les está gustando el video no se olviden de suscribirse, que me ayuda un montón para poner la plaquita del millón por ahí, y cuando lleguemos a la plaquita del millón saco un crédito hipotecario, me compro una casa y lo lleno de plaquitas de 1 millón. Dejo de decir idioteces y vamos a la llamada. Bien, acá estamos en la llamada con Santi, es un honor para mí. Santi es una persona a la cual yo sigo mucho en YouTube, él tiene su propio canal, el cual voy a dejar abajo en la descripción. Habla de un montón de temas súper interesantes, pero puntualmente, bueno, creo que su fuerte es el tema del real estate y temas inmobiliarios, así con este tema de créditos hipotecarios, pobre Santi lo están volviendo loco y yo soy uno de esos que lo vuelve loco, así que vamos a arrancar con este gran tema. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Agustín por la invitación. No, gracias a vos por estar, la verdad que es un placer para mí y los invito a todos los que estén viendo este video que al terminar pásense por su canal y chusmeen un poco lo que sube Santi porque realmente está muy bueno. Che, Santi, vamos a ir al hueso de una, porque yo sé que la gente es lo que está esperando y quiero arrancar con una pregunta para abrir este gran tema, vamos a charlar largo y tendido, pero te quiero hacer la primera pregunta, es decir, sí. Yo, Agustín, ¿no? Soy monotributista en mi caso, pero podría ser empleado bajo relación de dependencia o no. ¿Qué condiciones tengo que tener para que el banco me apruebe un crédito a mí? Hoy en día, obviamente que hay diferentes bancos y diferentes opciones, pero ¿cuáles son las condiciones en general que el banco me va a pedir para poder tomar un crédito? Poco, dado, tienen mucha guita para prestar, lo cual es el primer tema súper interesante, pero si lo tengo que resumir va a depender de la propiedad que vos quieras comprar. Vos tenés que tener una relación cuota-ingreso de hasta 25% de los ingresos en casi todos los bancos. Esto quiere decir que si vos ganás, por ejemplo, no sé, 1 millón, te van a prestar algo cuya primer cuota sean 250 mil pesos. Después sí puede pasar por arriba del 25% de tus ingresos netos y además te financian, depende del banco, pero por ejemplo, el Banco Ciudad te financia el 75% de la propiedad, el hipotecario te financia el 80% de la propiedad y todavía no salieron otras líneas o detalles de otras líneas, pero en breve se viene en línea del Banco Nación, Galicia, Provincia, Santander, Macro, Itaú. Ahí está el gran debate, pero que no me preguntaste de, che, si conviene esperar o no a que salgan todas las líneas, compararlas y qué sé yo, pero bueno, eso si querés lo vemos después, pero para mí hoy lo que hay una oportunidad es en precio de las propiedades. Claro, no ahí en condiciones de los créditos. Ahí mismo vos lo dijiste y era mi siguiente pregunta, ¿no? Esperar por 2 motivos. Primero por una cuestión de que los bancos lógicamente van a empezar a sacar sus créditos, van a empezar a competir y debería mejorar la tasa. Y por otro lado también al ser créditos UVA, que después vamos a ir al tema de los créditos UVA porque la gente le tiene como miedo, la gente escucha UVA y ya sale despavorida. ¿No conviene? Esta es una pregunta que me han hecho de hecho ayer en la cena familiar. ¿No conviene esperar un poco a que baje la inflación, por ejemplo? Yo creo que esperar por esas 2 cuestiones.
Tiene todo el sentido lo que vos decías, por las dos razones de, cuando salgan todos los bancos van a competir por tasa, sin lugar a dudas, eso va a pasar. O sea, yo ya sé que van a salir líneas a tasas más bajas de las que están anunciadas ahora, por ejemplo. Punto 2, va a bajar la inflación, también se sabe. Pero sin embargo, las propiedades que hoy están regaladas, inclusive ahora ya no están tan regaladas como estaban a fines del año pasado, porque ya los precios de cierre ahora en Capital Federal están subiendo, también en el conurbano bonaerense. Eso quiere decir que vos vas a tener dos fuerzas a la vez y cada uno sacará su propia conclusión, pero a medida que baje la inflación y a medida que las tasas de los créditos bajen, van a subir los precios de las propiedades. Claro. En consecuencia, vos tenés que encontrar como el sweet spot entre, está todo bien, agarro el del Ciudad al 5.5 de tasa, a pesar de que yo sé que van a venir otros créditos más baratos, pero estoy aprovechando comprar en 100.000 lo que estuvo en el 2017 200.000 y que mañana va a estar 110, después 120, después 140 y después no sabemos, el futuro es impredecible, pero Lógico. Pareciera ser por toda la dinámica que van a pasar esas dos cosas a la vez. Che, y siguiendo en línea con eso, te quería preguntar por el tema de justamente el UBA. En 2016, creo que fue 2016, 2019, fue la última época donde tuvimos crédito hipotecario. Hay mucha gente que escucha, ¿no? Crédito UBA sale corriendo, pues bueno, somos un país con inflación crónica, estamos en un régimen de 200, 300% de inflación. Me gustaría preguntarte tu opinión personal y también que hablemos un poco de la diferencia entre estos créditos actuales a los del 2016-2019, que más allá de que los dos son créditos UBA, creo que hay una diferencia de contexto bastante importante, ¿no? Entonces, por un lado, preguntarte tu opinión acerca de estos créditos, si vos crees que sirve para ciertos casos o ciertas personas, y qué diferencia ves de este contexto con el anterior. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero para larguísimo. Sí, se queda para largo. Igual, explayate lo que quieras. Voy primer tema me parece interesante ver que del 2002, o sea, en la crisis del 2002, algo se rompió en Argentina y por primera vez, entre 2002 y 2023, que fue, ahora terminó este año, pasaron 22 años. En esos 22 años hubo solo 2 años con crédito hipotecario de verdad y después hubo 20 años con poquitísimo o nulo crédito hipotecario. Eso no había pasado nunca en la historia argentina reciente. En ese mismo periodo, vos pasaste de tener más o menos 500 villas miserias o barrios populares, barrios vulnerables, lo que sea, hoy hay 5.700 y viven más de 1 millón de familias en esos barrios, más de 4 millones de personas. Eso para mí es consecuencia de la no disponibilidad de crédito hipotecario para la clase media, porque eso te rompe absolutamente todo. En ningún país del mundo pasa esto, ¿eh? Nosotros lo vemos como cotidiano que no haya crédito hipotecario. Ningún país del mundo, excepto Zimbabue y 2 o 3 países más, no tienen crédito. Eso primero. Segundo, entre abril del 2016 y abril del 2018 fue la ventana de los créditos UBA anteriores. En abril del 2016 se lanzaron los UBIs, que después se transformaron en UVAs, y en abril del 2018, no sé si te acordás, fue la mega devaluación del gobierno de Macri, y ahí se rompió el crédito hipotecario, pero bueno. En esos 2 años se colocaron más o menos 110.000 créditos, que es un montonazo, pero la mitad de esos créditos se colocaron solamente en 9 meses, entre fines del 2017 y comienzo del 2018. Y toda esta intro la hice para contarte que en ese pico de demanda de créditos, también fue el pico de demanda de compra de propiedades, o sea, había más demandantes para comprar propiedades. No solo de los créditos, porque hay algo interesante, que cada crédito hipotecario ocasiona, nosotros lo medimos, 2 operaciones extras, por las encadenadas. Es decir, si un banco pone $100.000 billete vivos en el mercado, esos 100.000, quizá el que vendió compra algo más grande, pues tenía 20 y compra algo de 120, y el que vendió lo de 120 compra algo de 150. Claro. Entonces cada crédito ocasiona 3 operaciones, no una, lo cual es un efecto multiplicador impresionante. Por eso tenés un mercado chileno espectacular y un argentino detonado por completo. Dicho todo eso, entre fines del 2017 y principios del 2018, ese boom de demanda descontrolado generó que los precios de las propiedades alcancen casi su pico histórico, solo superado en los 70 por la plata dulce. En consecuencia, para mí lo más incomparable de los dos periodos, ahora y el 2017-2018, es que vos en el 2017-2018 estás comprando propiedades caras en términos históricos. O sea, muy por arriba de la mediana, muy por arriba del promedio, y eso lo podías ver. No tenías que ser Nostradamus con lo que iba a pasar en el futuro. Pero cuando yo en el 2018 iba a conferencias, me invitaban, ahí todos me puteaban, porque ahora todos me putean como, che, este vende humo, quiere vender propiedades porque trabaja de eso. Está todo bien, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, pero yo en el 2018, que trabajaba también de inmobiliario, iba a las conferencias a decir, che, muchachos, ¿no se nos fue esto un poquito de las manos y estamos un poquito caros? Porque yo comparaba, che, hay propiedades que están parecidas al precio de, no sé, mercados súper desarrollados. Estabas por arriba de un montón de mercados de España y era como, che, nos fuimos de un poquito de mambo. Está bien que Buenos Aires es la mejor ciudad de Latinoamérica, pero paremos un poquito. Bueno, ahora los precios de cierre de las propiedades, precios de cierre, bajaron 50% en términos nominales, 60% en términos reales desde el pico del primer trimestre del 2018. Entonces no es lo mismo comprar un activo que ahora bajó 60%, que comprarlo cuando estaba arriba de todo. Dicho todo eso, igual lo de los créditos UBA tiene todo un karma que está mal conceptualizado, porque por ejemplo, la cuota de un crédito UBA siempre corrió por abajo del alquiler equivalente, y todos los indignados UBA en general toman a la cuota como en la discusión.
La discusión verdadera está en el capital. Nosotros hicimos un caso que justo ahora yo en una hora tengo, por eso esto lo estamos grabando súper temprano. Hicimos un análisis de, por ejemplo, ¿qué le hubiera pasado al que entró en un UBA apenas se lanzó, cuando se llamaba UBI? Bueno, comprando un 2 ambientes en Almagro, por ejemplo. Esa persona hubiera puesto más o menos 26 lucas de down payment y de gasto de compra, y después si fue pagando todo tiqui tiqui, ahora estaría más o menos en el mes 96 de ese crédito, y hoy debería más o menos $31.000. La jodita loca de esto es que ese departamento hoy, o sea, el chabón debe hoy 31 y puso 26. Y en el medio fue pagando. Claro. Pero ahora el departamento ese vale menos de lo que lo compró. Vale hoy más o menos 60 lucas y valía mucho más antes. Entonces, hoy casi que está hecho, en realidad hasta ganó un poquitito, pero el problema no fue el crédito, sino Argentina. O sea, y eso también es interesante. Otro tema es, las tasas que están dando los bancos de 3,5% para el microcentro, 5% de ciudad para cualquier, 5,5% de ciudad para cualquier cosa, 5 líneas que se vienen ahora, 8,5% el hipotecario. Bueno, esas tasas son muy baratas para Argentina, porque Argentina es riesgosísimo. O sea, el riesgo país en Argentina está a 1.200 puntos, en Uruguay 100, y los créditos UBA, que no se llaman UBA, pero que están en Uruguay, tienen una tasa más alta que esta. Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido. Que Uruguay tiene un riesgo país ínfimo al lado nuestro. Exacto, 100. 100. O sea, el nuestro es más que 10 veces peor que el de Uruguay. Y tenemos tasa más baja. Exacto. Entonces Es eso una no tiene locura. sentido. El problema es Argentina. Entonces cuando dicen, los créditos son una mierda, no sé qué, lo que es una mierda es tener 300% de inflación. Claro. No los créditos. Entonces ahí hay como todo un mambo que creo yo está mal como conceptualizado. Sí, ahí Santi hay una frase que vos decís mucho y la recontra comparto, esa de no le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo, la recontra comparto. Y te quería hacer una última pregunta, por lo menos de las preguntas que yo tenía en mi mente y que me venían haciendo, después podemos charlar de otros temas, pero te quería hacer una última pregunta, que más allá de que vos te dedicas a esto y al igual de lo que acaba de decir, que no le pregunto a un peluquero si te das un corte de pelo, yo creo que sos una persona, y por lo que te he visto en las redes sociales y lo que te he visto también en diferentes medios, sos una persona transparente y sincera, y más allá de tus intereses, vas a decir la posta y que después cada persona haga lo que quiera con su plata, decisión de esa persona. Pero lo que está bueno y a mí me gusta mucho de tu forma de comunicar es eso, ¿no? De decir las cosas como son y después que cada uno vea lo que hace. Entonces, con esa premisa quiero hacerte esta pregunta. Más allá de estos créditos, que es una novedad, salió la semana pasada, seguramente esta semana, la semana que viene van a empezar a salir todos los bancos a ofrecer sus créditos. Pero más allá de los créditos hipotecarios, que obviamente son un factor importante para que las propiedades tengan una suba, al igual que la suba del salario real y demás. ¿Crees que más allá de los créditos, o si querés metiendo los créditos en la ecuación, hay una oportunidad hoy en el mercado inmobiliario de comprar propiedades baratas? ¿O crees que esto se puede llegar a prolongar un poco más en el tiempo, esta sequía, si querés, o esta caída de precios que venimos trayendo del 2019? Gracias por hacerlo en la... que a pesar de no le pregunté a su peluquero si necesitan corte de pelo, lo conté recién. Por ejemplo, yo 2018 decía, ¿no estarán caros las propiedades en Buenos Aires? Sí. Y ahí posta, colegas míos me amenazaban de muerte. O sea, me llamaban, me decían, tené cuidado cuando haces tal cosa. O sea, no siempre digo lo que me conviene, en general digo lo que creo, porque esa es la forma en la cual estoy construyendo mi negocio, básicamente. Lógico. Con transparencia. Dicho todo eso, creo que la oportunidad en propiedades en Buenos Aires es enorme, porque estamos en precio de cierre por debajo del promedio histórico, en precio de cierre por debajo de la mediana histórica. En general, el metro cuadrado sigue al salario. Entonces, suele ser buen momento de comprar propiedades cuando el salario está destruido en pedazos, como está ahora. Ahora ya está subiendo el salario. En general, vos tenés destrucción de salario y después se destruye el metro cuadrado. Cuando levanta el salario, después levanta el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una relación lógica de que a la larga las propiedades las terminan comprando o alquilando asalariados. Lógico. O inclusive un comerciante va a depender, el ingreso del comerciante, el que tiene un kiosco, cuando el asalariado gana $2.000 por mes, va a ganar más el kiosquero que cuando el asalariado gana $500 por mes. Entonces, eso me indicaría que hoy es una buena oportunidad. Dicho eso, yo no pondría, que es mi caso lo que yo hago, tengo un tope como un cap de cuánta guita poner en propiedades en Argentina por las dudas de que esto se vuelva una catástrofe invivible. Lógico. Y ahí lo que veo todo el tiempo es gente que viene acá a Argentina, no sé, por ejemplo, venezolanos que vienen a Argentina en laburos con muy mal pago y que después cuando te pones a hablar un poquito con la persona, que es interesante la historia, te termina contando que el tipo tenía 5 departamentos en Caracas. Claro. Y que en un momento los departamentos esos en Caracas valían lo mismo que un departamento equivalente en Miami. Entonces el tipo podría haber puesto 3 departamentos en Miami, 2 en Caracas, y en el momento tristísimo de emigrar, que es una paja y no lo querés hacer, pero en ese momento el tipo hubiera tenido 3 departamentos en Miami y hubiera vivido de rentas pasivas en cualquier otro país de Latinoamérica, por ejemplo en Buenos Aires. Ese concepto para mí es
zarpadísimo. Lo mismo que los bonos, las acciones en Argentina. Pasa siempre lo mismo. O sea, el rebote que yo creo que va a pasar ahora, a pesar de que el futuro es impredecible, no sabemos lo que va a pasar, pero el rebote que creo que va a pasar en real estate va a ser una renta anual zarpadísima por unos años. Pero ahí, cuando estemos de vuelta en el pico, toda la gilada va a emocionarse, va a entrar, porque va a haber tipo 5 o 6 años, lo que sea, de un retorno zarpado. Y ahí lo que hay que entender es, che, muchachos, fijémonos cuánto le sacó Warren Buffett a su guita en un periodo largo de tiempo. 19 y pico por ciento anual. Si vos pretendés sacarle más de 20% anual a tu plata comprando propiedades en Buenos Aires, te puede salir 1 año, 2, 3, 5 años. Claro. Pero no te va a salir 20 años. En algún momento, por el riesgo zarpadísimo que estás asumiendo, porque esto es Argentina. Te la vas a pegar. Exactamente. Entonces, dado eso, siempre digo, che, si estás en Pampi la Vía, yo, por ejemplo, esto de los créditos, para mí es una oportunidad para un asalariado profesional que no solo es empleado, sino que es empleable en cualquier contexto. Es decir, si vos, no sé, sos contador con un posgrado y sos un gran producto entre comillas, para una corporación, si te llegan a echar en 2 meses ya tenés un nuevo trabajo, y ya lo sabés. En ese caso, tu ingreso va a seguir a la inflación. Entonces, sacar uno de estos créditos te puede permitir capitalizarte, porque a la larga te está obligando a ahorrar, lo cual para mí es también una gran ventaja de meterse en un crédito hipotecario. Te obligás a ahorrar todos los meses cierta cantidad de guita, que no tenés que estar pensando si lo vas a ahorrar o no. Ya está, se te debita automáticamente de la cuenta. Cobrás 2 palos, pim, 500 lucas se van al crédito, claro. Y ahí una partecita será interés, otra partecita será amortización de capital. Para ese caso lo veo bien, para cuyo ingreso es un roller coaster incierto, digo, y no te conviene, porque encima esto ajusta por inflación, tiene riesgo, qué sé yo. No, de una. Y también hay algo que quiero aclarar, porque todo el mundo me pregunta, che, ¿los créditos hipotecarios son buenos? ¿Es el momento? No sé qué. Primero, que obviamente no estoy en el mercado, algo conozco, porque bueno, estoy en el mundo de las inversiones y de rebote algo ligás. Es por eso que te traigo al canal, porque me parece sos la persona idónea en este caso. Pero más allá de eso, no va a ser oportunidad para todos. Y aparte, había un tweet que vos pusiste, es una frase bastante conocida, está buena también, que es que si fuese realmente una oportunidad, o que se fuese algo que sería inevitable, no sería una oportunidad, porque ya estaríamos todos metidos. Exacto. Y sería un baile, ¿no? Estaríamos todos con los créditos hipotecarios saltando para arriba. O sea, justamente las oportunidades o los buenos precios o donde están los mejores negocios es donde es difícil verla. No sé, el Merval en $300 no lo veía nadie, $400 no lo veía nadie. Hace poquitito hablaba acá con uno de los chicos que es economista y le decía, che, boludo, cuando yo compré a L30 a 17 con algo, hablaba con todos y todos me decían Argentina, la frase era Argentina es uninvestable, o sea, como no se puede poner un peso en Argentina. Yo decía, pero pará un poco, cuando fue el peor default, con la peor reestructuración de deuda de toda la historia, Argentina le quitó 75% a los títulos. Es decir, que te devolvía 25 de 100. Entonces, cualquier paridad por menos de 25 era ridículo. Ridículo, sí. A otro nivel. Bueno, ahora está 60 y pico. Yo no sé, pues vendí en 20 y pico como un cagón. Pero en 60 y pico, ahora todos quieren comprar a L30. Entonces es como, y esto va a seguir. Y lo que yo hablaba con Nico, que hablaba, decía, che, cuando esto sea 80 y pico, ahí todos van a querer comprar. Sí, y es como, ya el upside va a ser mínimo. Y el downside va a ser grande, porque imagínate si ahora sí te empoman y vas a 75 de quita y te dan 25 de 100. Vos compraste en 80 y pico. Estás al horno. Sí, estás al horno. Una destrucción de capital total. Sin duda, sin duda. Y de hecho me ha tocado ver el L30 en 15, en 20. Y me acuerdo de estar en este canal y le decía a la gente, le decía, esto es como el seguro del auto. O sea, vos tenés un auto que ya está totalmente destruido. No importa cuánto más esté destruido. Llega un momento que vos cobrás el seguro y te van a pagar destrucción total. No importa si ya... Buena analogía. No importa si ya le faltan las ruedas, le faltan las puertas. Llega un momento que es destrucción total. Y por más destruido que esté, hay algo que vas a cobrar seguro. Exacto. Estaba en 15, en $20. Estaba, pero era un precio que no se podía creer. 2022, eso también es interesante. Si vos ves los últimos 40, 50 años de acciones, propiedades y bonos en Argentina, vas a ver que todas las veces, lo cual no quiere decir lo que va a pasar en el futuro, estoy diciendo lo que pasó en el pasado, pero en el pasado de 40, 50 años, que es bastante relevante. Cada vez que subieron acciones y bonos, las acciones y bonos subieron al toque, tipo pum, arriba, claro. Que es lo que pasó 2023 y lo que está pasando ahora. Acciones y bonos volando por los aires. Después de eso, empiezan a subir lentamente las propiedades. Y lo contrario pasa, y esto por eso yo me gané mucho odio de colegas en el 2018, porque cuando empezó a haber señales de que se iba a hacer mierda el mercado inmobiliario, yo terminé de confirmar eso aquel día fatídico que la bolsa bajó 50%, que fueron las PASO que perdió Macri. Bueno, ese día que bajó 50% la bolsa, yo dije, ya está, ahora está asegurado. O sea, lo que yo pensaba que iba a pasar, ahora ya estoy seguro. Que las propiedades van a bajar porque bajaron 50% las acciones. Claro. Entonces, lo que terminó pasando fue, las propiedades bajaron 50%, solamente que tardaron 6 años en bajar 50% en vez de bajar en un día. Y
Ahora está pasando lo contrario. Levantan acciones y bonos, hace un año y medio, algo así, y todavía la propiedad recién desde octubre, en mi base de datos, octubre del 2023, fue el piso de precio de las propiedades en los barrios consolidados de capital. O sea, Recoleta, Palermo, Belgrano, Almagro, Villa Crespo, etc. Impecable, Santi. Che, mil gracias por sumarte. Es un placer para mí tenerte en el canal. Y los invito a todos los que estén viendo esto a que se pasen por el canal de Santi, lo conozcan, chusmen un poco el laburo que hace, que la verdad que está muy muy bueno. Y bueno, repito, Santi, un placer tenerte. Muchas gracias, Agustín, crack. Muchas gracias. Che, nos estamos viendo en el próximo video. Si veo muchos comentarios y preguntas acerca de estos temas, que yo sé que hay muchas preguntas, lo podemos volver a hinchar a Santi para que vuelva al canal y vuelva a responder preguntas. Podemos hacer algún vivo en Twitch, lo que quieran, nos dejan abajo en los comentarios y lo vamos a estar organizando. Un saludo para todos como siempre y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.